Bueno, una de las reuniones más relevantes al principio de año para todo el mundo es esta evaluación de riesgos que realiza el Foro Económico de Davos, el World Economic Forum. Y atrás la presentación del informe, pues tenemos hoy la fortuna de contar con nosotros como entrevistado a Sergio Sarmiento, quien asistió de primera mano y tiene toda la información, ¿no, Y Mauricio? que también convivió con los grandes expertos, con empresarios, con líderes políticos, en un foro donde tenemos que ver primero qué es lo pesimista y después qué es lo Es que él es positivo líder, por y eso está optimista. ahí, Claro, ¿no? pues nada más por eso convivió ahí. Bienvenida a la billetera, Al Sergio. contrario, para mí es un privilegio estar con ustedes. Es la primera vez que me invitan, espero que no sea la última. ¿No? Pues yo quiero que sea muy Va a ser frecuente. ¿Por qué no empezamos con los temas? ¿Cuáles son los riesgos que se observaron en esta reunión de líderes globales? Fíjate que me pareció interesante en la evaluación de riesgos, que es un informe que se presenta siempre al empezar el Foro Económico Mundial de Davos. Hay unos riesgos de corto plazo y unos riesgos de mediano plazo. Uno es a 2 años y el otro es a 10 años. En el corto plazo, lo que llamaron la crisis de los precios, la crisis alimentaria. Fundamentalmente es la inflación. Están viendo una situación los economistas y los analistas de riesgos, porque participan analistas de riesgos de empresas privadas importantes. Y lo que están determinando es que distintos países del mundo, y están apuntando, por ejemplo, en el caso de Francia, están viendo problemas sociales importantes por el alza de los precios. Y además hemos visto un alza de los precios muy significativa con medidas que se han tomado, como por ejemplo el boicot al gas y al petróleo ruso, que desde el punto de vista geopolítico se entiende porque Rusia acaba de invadir Ucrania, pero el costo que esto puede tener en términos de inflación para pues, el trabajador de una fábrica en Lyon o en París, pues puede ser enorme. Entonces, el principal riesgo para los próximos 2 años, plantean, es esta crisis de inflación. Y para el Y mediano sobre todo plazo, de alimentos, ¿no? sí, de alimentos sobre todo, efectivamente. Pero la crisis de la influenza ha afectado a aviar, ha A ver, afectado a son todos Europa esos y factores, son todos esos Estados factores. Unidos. No nos hemos recuperado completamente de la pandemia, hay toda una serie de factores, pero el tema está en que hemos vivido la mayor inflación en los últimos 40 Wow, 2 años. años. y del largo plazo, digamos, a 10 Sí, años, a ¿cuáles 10 son los años riesgos? es curioso, es el calentamiento global. Eso es lo que dicen los especialistas. Están viendo una situación en que para ellos el calentamiento global, yo creo que es exagerada esta percepción, pero eso es lo que están viendo los especialistas. Dicen que, por supuesto que el calentamiento global no se va a detener en el 1.5 Que se está grados. deseando, ¿no? La COP. Eso ya sabemos que no va a ocurrir. Y lo que sí sabemos es que esto implica pues una serie de consecuencias. No van a acabar con la humanidad estas consecuencias, eso a mí me queda muy claro, pero sí se plantea o entre los riesgos de largo plazo que están viendo los especialistas de Davos es que el calentamiento global genere problemas de inundaciones, problemas de tormentas, problemas de todo tipo que también lleven a una inestabilidad A política. ver, en ese sentido, La fragmentación política, Ajá, que es lo exactamente, porque los problemas de corto plazo que mencionas, inflación, y los de largo plazo, problemas de suministro de alimentos Ujú. como consecuencia y flujos migratorios masivos, pues van a generar lo que mencionas, Alicia, un tema de confrontación política y de polarización por el empobrecimiento de mucha gente. y que pone en juego algo bien importante, es que tanto los países democráticos están respondiendo Si efectivamente a tienen sus las sociedades y si herramientas estamos para generando responder mayor a ese desigualdad o reto. no, ¿no? Pues es que a ver, los países democráticos, y estoy hablando de, a ver, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, unos pocos más, pero ese es el mundo democrático. Están tomando medidas para fragmentar al mundo. Empezó Donald Trump en Estados Unidos con sus aranceles en contra de China, barreras no arancelarias en contra de Ujú, China, ujú. pero Joe Biden no las quitó. Y de hecho ha estado amenazando a China constantemente y amenazando a las empresas para que se salgan de China. Que para una empresa, por ejemplo, como Apple, es muy difícil salirte de China Para porque Mercedes-Benz o incluso. Mercedes, es que todo tu entorno productivo, todas tus cadenas de producción están allá. Entonces está generando una situación muy complicada que podría beneficiar a un país como el nuestro si fuéramos inteligentes y estuviéramos Ok. Ya tomando estaríamos medidas. Ok, beneficiados. Sí, la verdad es que el nearshoring va a ocurrir, querámoslo o no.
Y este nearshoring significa que las empresas tienen que buscar lugares más cercanos a los mercados de consumo, particularmente Estados Unidos, para hacer inversiones. México debería ser el principal beneficiario, pero estamos tomando medidas para ahuyentar la inversión y para, sobre todo, no permitir la energía eléctrica El limpia. ganador está siendo Vietnam Pues, y por no es ejemplo, una democracia. Vietnam estamos viendo, y aquí me gustaría citar una reflexión muy Vietnam y importante. Malasia. Ujú. Vietnam, Malasia, otros países se están beneficiando mucho más de las inversiones. Mi gran preocupación es la siguiente, que también la está externando Martin Wolf, el columnista del Financial Times, que fue economista del World Bank, del Banco Mundial, y es si vamos a poder preservar un capitalismo democrático. Esto es muy importante, porque hemos visto que países como China se hicieron capitalistas, pero no democráticos, y les ha ido bien, han tenido tasas de crecimiento de 6, 7. Singapur, Singapur es otro Ujú. ejemplo, un país autoritario, Taiwán. pero con un mercado muy abierto. Hong Kong es otro Ujú. ejemplo. Han tenido mucho Pero éxito. sin democracia. Sin democracia, la gran pregunta es si vamos a poder combatir a los populismos. Y mencionaba el viernes pasado y el jueves, de hecho, en una entrevista que le hizo Farid Zakaria Ajá. de CNN, que le hizo a Martin Wolf, dijo, es que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con el Brexit. O sea, realmente nos iba muy bien en Europa, nos hicimos daño al salirnos, le hemos pegado al crecimiento económico de la Gran Bretaña Pero por la gente lo salirnos, pedía. pero la gente lo pedía y ahora la gente se da cuenta que fue un error. Pero la gente lo pedía también por el tema de migración. O sea, llega un momento en que las oleadas migratorias ponen en jaque Pero los nunca, sistemas Están de poniendo en pero jaque. nunca entendieron realmente que, por ejemplo, o sea, en realidad los ingleses no se molestaban con los migrantes polacos, por ejemplo, con los migrantes de España o de Grecia. Se molestaban con los de migrantes África. de África o de Árabes. Asia, árabes, y esos pues son independientes del acuerdo comercial o del acuerdo político con la Unión Europea. Entonces, el hecho está en que no paraste esa migración que no querías y sin embargo, le quitaste a la Gran Bretaña un Y elemento hay para ser competitivo. hay un tema que es bien importante, cierto, es este tema de la democracia, la preservación en un entorno de libertad económica. Ujú. Pero hablando de libertad económica, yo no sé qué pasó, ojalá nos puedas contar, porque empezó muy pesimista el entorno o el previo, era que vamos encaminados a una recesión económica y de pronto salió el viernes ya Kristalina Georgieva o Gita Kopinat Ujú. a decir que inclusive también el Banco Central Europeo, los Que no representantes es del para Banco tanto. Central, que no, que es muy posible que se evite la recesión y que para el informe de abril podría haber Una O que ya incluso pasó. reevaluación. reevaluación hacia el O que ya alza pasó y no en nos el dimos crecimiento cuenta. económico. Pero sí es importante porque algo está pasando en los Fue mercados. medio dramático el cambio. A ver, Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario, llegó diciendo que una tercera parte de los países del mundo iban a caer en una recesión. No lo dijo ella en ese momento, lo había dicho el Fondo Monetario Internacional en el informe que da a conocer los primeros días de enero todos Ujú. los años. Y esto generó un ambiente muy negativo, ayudó al ambiente negativo el discurso del secretario general de las Naciones Unidas, que dijo que estábamos sufriendo la tormenta perfecta y Ujú. que entre el calentamiento global, la crisis alimentaria, la crisis de la inflación, el proteccionismo, la guerra contra Ucrania, que era lo peor de todo, casi casi dijo que el mundo La se iba a tormenta acabar. perfecta. La tormenta Así la perfecta, dijo. Sí, calificó. eso es lo que dijo Eso dijo la exactamente. tormenta perfecta. Y yo creo que pues mucha gente en el mismo foro empezó a decir, ¿sabes qué? Están exagerando. O sea, sí es una tormenta, pero no es una tormenta perfecta ni va a acabar con los mercados. Y lo curioso es que el jueves y el viernes en las presentaciones que tuvo Kristalina Georgieva y Madame Lagarde, todos empezaron a plantear, bueno, en realidad vemos mejores perspectivas para el segundo semestre. Y en una tormenta perfecta, pues no es una tormenta de un semestre, no sería tan Hay perfecta. un Así tema anda, que fue un llama chubasco fuerte. mucho la atención en estos discursos y es el tema de las tasas de interés Sí. altas, ¿no? Ujú. Yo encontré una explicación bastante lógica en que las tasas altas llegaron para quedarse más allá de la contención de la inflación.
la intención de Banco Central Europeo o de los bancos centrales en general es regresar a tasas reales positivas Yo creo que tiene y sentido. quitar el El deglut que regalo tuvo del el dinero, sistema. ya no ¿Por qué, regalar dinero. Sergio? ¿Por qué? A ver, yo creo que eso es perfectamente normal, por sobre todo si estás en una sociedad que quiere generar ahorro. La tasa federal de Estados Unidos, aquí está, 4.25. Sí. 4.25 llega a 4.25. Y sigue siendo 4.50. negativa con una inflación del ¿Cuánto está 6. la inflación? 7.18. Bueno, pues a eso me refiero. Quiere decir que todavía te cuesta más barato contratar un préstamo. Vas a ganarle a la inflación si contratas un préstamo, en cambio le pierdes si tomas un crédito. Yo creo que tenemos que regresar a niveles históricos. Yo creo que lo que vivimos en los últimos años con una Reserva Federal y Banco Central Europeo que regalaban dinero a tasas de cero, por ejemplo, cuando la inflación estaba a 3%, Claro. 2%, no es sostenible. ¿Qué nos dice la historia? Que tú tienes que darle un premio al ahorrador para ahorrar, si no el ahorrador se va a gastar todo su dinero y si no tienes ahorro no vas a tener crédito. Yo creo que el regresar a tasas históricas de 2, 3 puntos porcentuales por arriba de la inflación Sensato. es muy sensato. Eso Y es lo todavía lógico. Estados Unidos no llega a ese Y, nivel. Sergio, hay un tema ahí que está entreverado, que es el cambio tecnológico. Sí. Y está entreverado tanto con el manejo de los bancos centrales, que son las nuevas Pero monedas, también el tema digital, ¿no? El metaversos, tema los de las nuevos criptomonedas. dispositivos. Incluso se habló de que los celulares dentro de poco van a ser suplantados por gafas y instrumentos táctiles, y que la cadena de valor que generan los datos puede ayudar a enfrentar estos problemas de cambio climático, de migración, de sequías. ¿Cómo se ve el riesgo, ¿cómo se sobre ve eso? todo el riesgo cibernético, el riesgo de, O de- la de oportunidad stolen, ¿no? cibernética. Lo que nos O dice la la oportunidad. experiencia es que lo que realmente ha transformado a la humanidad son los cambios tecnológicos. Sí, Eso claro. es lo que nos dice la experiencia. Y estamos en un momento en que la tecnología está cambiando. Antes cambiaba la tecnología cada 100 años, después cada 20 años, después cada 3 o 4 años, ahora cada año. Pero vamos a estar en un punto en el que realmente la tecnología pues, va a cambiar constantemente. Ahora, hay que tener cuidado también. ¿Por qué todas las empresas tecnológicas están despidiendo gente? Google, Amazon. Amazon, Amazon. todas están Ajá, despidiendo gente. Microsoft. Acento. Porque también llegaron a un punto en que pensaban que simplemente por ser empresas tecnológicas podían hacer lo que quisieran sin prestarle atención al mercado. El mercado está imponiendo su ley. No puedes contratar 10,000 personas que no están haciendo nada en una empresa, tienes que tener las personas que necesitas para hacer el trabajo. Pero yo creo que todo el mundo y todo el mundo en Davos se sigue dando cuenta que la tecnología que vamos a estar viendo en los próximos 4 o 5 años no tiene nada que ver con la que tenemos Y hoy. la regulación de las monedas digitales. Eso es un riesgo. Fíjate que el tema desapareció casi completamente. En mayo del año pasado, que se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, uno de los temas fundamentales eran las monedas digitales. Este año el tema no apareció. Hubo un par de pláticas sobre el tema, pero quizás por la caída en el precio. Yo pienso que las monedas digitales tienen una razón de ser muy importante, que es casi de tener una libertad frente a los bancos centrales. Pero no hay duda que si salieron de la nada para cotizarse como el 64,000 Bitcoin, 64,000 dólares por una moneda, y ahora pues has visto un desplome muy importante. Hoy anda en 14,000, una Pues cosa sí, así. bueno, el hecho está en que eso le quita, digamos, el interés así inmediato. Yo sigo pensando que ahí van a estar. Sigue siendo, o sea, si una criptomoneda todavía Un tiene un factor valor de... disruptivo dentro de todo el sistema de pagos. Yo creo que es un cambio de reglas y de regresar a los tiempos en que el dinero lo emitían los bancos privados y no los gobiernos. Aquí serían las plataformas privadas. Las plataformas. Muchísimas sí. gracias, Sergio Sarmiento. No tiene presentación, es el Realmente experto, el un analista. gran repaso sobre los riesgos y las oportunidades que se vieron ahí en Davos, en este foro. Gracias por estar en la 2023. Al billetera. contrario, gracias por tenerme aquí. Que no sea Gracias. la última, que No sea la esperemos que primera no. de muchas. Ahí viene. Gracias.